Bienvenidos a Conciencia Sanadora, un canal en donde encontrarás herramientas que te ayuden a mejorar tu salud, alcanzar el bienestar. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema maravilloso. Vamos a hablar acerca de las constelaciones familiares. Y en esta oportunidad me encuentro con una gran amiga, con una gran terapeuta, con Fátima. Muchas gracias, Daniel, por invitarme a este vídeo. Pues si la gente se pregunta qué son constelaciones familiares, entenderíamos mucho mejor si lo llamaran configuraciones familiares, pues se trata de cómo está configurado nuestro sistema familiar con las historias que han vivido los que han estado antes que nosotros, de quienes venimos, considerando la época, sus creencias, y tiene que ver en cómo nos desenvolvemos en nuestra vida, tiene que ver también mucho con la salud, tanto mental como física, y en las decisiones que tomamos en nuestra vida en concreto. Así es, y precisamente estamos haciendo este programa en Conciencia Sanadora porque yo he visto como médico en consulta que muchas personas tienen situaciones de salud. Detrás de esas situaciones de salud hay conflictos, y yo diría que más del 90% de esos conflictos tienen que ver con la familia. Problemas que tuvieron de la infancia, problemas que generaron conflictos, que han cargado a ese ser humano y que poco a poco han debilitado sus órganos. Así es que influye mucho la historia familiar, así como la propia, de lo que hemos vivido o de lo que han vivido nuestros ancestros. Por ejemplo, en constelaciones familiares vemos muy claramente cuando hay un excluido en la familia, algo sucede en el sistema familiar que incluso vienen ciertos problemas mentales o de adaptación, problemas de adaptación en la sociedad, y las enfermedades físicas también tienen que ver con todas las historias tal cual han sido. Cualquier suceso que haya pasado en la familia que no se ha podido superar, por así decir, enfrentar un duelo que nos ha hecho, por ejemplo. Un duelo que nos ha hecho muchas veces se manifiesta en depresiones o se manifiesta en una anemia, porque es una manera de, cuando una persona está en duelo, se va la energía de la muerte. Eso es el duelo, ese proceso hasta volver a la energía de la vida, ¿sí? Y cuando ese proceso nos ha hecho, pues supongamos que una abuela pierde un hijo tempranamente y se queda en el duelo, se siente sola, no logra superarlo, pero tiene otros hijos, y alguien después, en esa generación o la siguiente, siente inconscientemente, es como no poder estar en la vida plenamente. Entonces se manifiesta con algún tipo de enfermedades. Puede ser una enfermedad crónica, puede ser una anemia severa, porque la anemia es perder la vida de alguna manera, ¿no? O incluso enfermedades graves. Y eso se ha visto de siempre. Si vamos a la época de los griegos, el entorno, lo que sucedía, influía mucho en la salud. O sea, veían que influía mucho en la salud. Así es, y muchas culturas que han construido la medicina también mencionan ese tipo de situaciones. Por ejemplo, la medicina china ha definido que muchas enfermedades de la sangre están relacionadas con la familia. Y eso apoya mucho lo que tú dices desde la biodescodificación. Exactamente, si es que yo digo que no hay nada nuevo bajo el sol. Esta herramienta concretamente de las constelaciones familiares, que la desarrolló Bert Hellinger, es simplemente prestando atención se dio cuenta de cosas que ya no habían visto, lo sistémico ya se había visto. Entonces, la familia son los vínculos más fuertes que tenemos, ¿sí? En constelaciones familiares pues vemos la importancia de los vínculos que tenemos con la familia y de las relaciones. Entonces se basa justamente en eso, qué tipo de vínculo tenemos y qué relación. Cuando hay conflictos, quiere decir que falta de paz, de armonía, algo sucede no solamente psíquicamente, sino también físicamente, en la función de los órganos, en la función de cómo la persona puede sentirse o es propensa incluso a accidentes. Imagínate cosas tan impresionantes como estas. Y en la salud vienen tantas personas a constelaciones que dicen: en mi familia hay mucha diabetes, por ejemplo. Y la diabetes, según esta filosofía, tiene mucho que ver con la falta de dulzura. Y resulta que en la cultura indígena americana también dicen que es falta de dulzura. Entonces, fijaos, algo tan sencillo como falta de dulzura, crecer en un ambiente de conflicto, de falta de cariño, de amor, de esa dulzura que necesitamos todos para crecer sanamente, puede provocar una diabetes. Y eso se ve, tú como médico habrás visto que hay familias donde hay varios familiares, componentes que están con esa enfermedad, por dar un ejemplo. Así es, Fátima. La diabetes es algo que es muy frecuente en nuestro medio, además. Y cuando nos ponemos a indagar un poco sobre la historia de esas personas, la historia de sus familias, vemos que hay muchos conflictos en donde hay personas que tuvieron esa falta de amor, esa falta de dulzura, como tú dices. Y eso lo podemos ver cuando empezamos a indagar un poquito más, cuando no solamente nos quedamos en mandar un medicamento para el síntoma, cuando empezamos a indagar un poco más qué está detrás del síntoma.
cuando le preguntamos a la persona si tiene algún conflicto emocional que le esté provocando insatisfacción, que le esté provocando tristeza, las personas se abren y empiezan a contar esas cosas. En las biodescodificaciones me encanta utilizar una estrategia en donde le preguntamos al cuerpo. Acá lo que se hace primero es hacer que la persona tenga una apertura para escuchar sus sensaciones. Entonces la persona cierra los ojos, empieza a dejar que las sensaciones como dolor, sensaciones de frío, calor, hormigueos empiecen a manifestarse en su cuerpo. Empieza a permitirle a su cuerpo expresarse. Y después de esa apertura a las sensaciones comienzan a ocurrir emociones, viene la parte emocional, entonces la persona empieza a sentir una tristeza. Y yo he visto que muchas situaciones de salud tienen detrás unas emociones que no fueron resueltas y después podemos llegar al conflicto, donde se originó eso. Y he visto que cuando llegamos al conflicto, eso está relacionado con la familia. Y lo más interesante es que cuando queremos ir un poco más allá, yo suelo preguntar al paciente, cuéntame qué ha pasado, por ejemplo, tuviste ese conflicto con tu mamá, en tu línea familiar ha ocurrido esto mismo. Sí, muchas veces es algo que se repite, es algo que le pasó a la abuela, que le pasó a la bisabuela, y allí hay algo muy interesante. Fátima, háblanos acerca de estos fenómenos que son tan interesantes. Sí, es muy bonito además, porque como tú dices, en las constelaciones es un trabajo en que vamos continuamente al sentir las sensaciones, las emociones, y es impresionante cómo sale. Cuando hacemos un taller grupal en que hay varias personas, es muy bonito porque todos se predisponen a sentir, a confiar en lo que sale de ese campo cuántico y nos sorprende siempre porque justamente en los conflictos hay algo que retrae, ¿sí? O algo que no se supera y queda como atascado. También en el Qigong habla de eso, que tiene que ver con las energías. Y la historia familiar siempre nos influye. Hay una frase de Bert Hellinger que la uso mucho y dice así: al desatar los nudos del pasado, la persona libera su futuro. Y entonces eso se aplica a todo. Mirad, ha venido pues situaciones, por ejemplo, de infertilidad. Hablemos, por ejemplo, de esos casos que tú has tenido. Sí, es muy bonito porque hay una pareja que quieren tener hijos y no hay manera y está todo bien. O sea, hacen los exámenes, el cuerpo de la mujer está bien, todo está bien, pero no se queda embarazada. Y cuando desglosamos la constelación, pues en alguna ocasión, por ejemplo, ha salido una abuela, tuvo muchos hijos, que no pudo realizarse como mujer y que era algo como un peso muy grande. No es que no quiera a los hijos, es que crea un conflicto porque no se le permitía vivir su vida, poder elegir. Hoy día yo les digo a las mujeres, no es igual para ti, tienes unas ventajas que tu abuela, tu bisabuela no tuvo, porque antes no se podía planificar. Cada vez que el hombre, el esposo, se acercaba, pues para muchas de esas mujeres significaba un embarazo, un parto, un bebé, un hijo más para criar. Entonces veo, en varias ocasiones ha salido de que alguien no se puede quedar embarazado y tiene esa joven, tiene esa lealtad de decir, querida abuela, yo lo hago por ti, no me quedo embarazada, pero es un deseo de la abuela de esa época. No quiero tener más hijos, por ejemplo, no quiero tener más hijos porque ya tiene muchos. Y entonces hay alguna descendiente que dice, pues yo no tengo hijos, pero es lo que llamamos una lealtad de amor ciego, que no ayuda, no sirve para nada. Entonces el trabajo es mirar a esa bisabuela o abuela y decirle gracias por dar vida, gracias infinitas, por eso yo estoy aquí. Y para honrarte, que yo lo puedo hacer diferente, para honrarte voy a ser la mamá porque deseo ser mamá. Y es muy bonito porque se siente algo en el cuerpo y vuelven embarazadas. Eso es muy bonito. En otras ocasiones es algo diferente. Hay que hacer la constelación para ver. Entonces, fíjate, algo tan natural como la concepción y la gestación muchas veces no se da por ese tema. O abortos continuos también tiene algo que ver con la historia familiar. Y entonces cuando desglosamos, de repente se ve de dónde viene, cuál es el origen. Y entonces se respeta cómo fue el origen, se da lugar, se dice, se agradece para aquellas mujeres que fue difícil, por lo que sea, o las situaciones en sí. Es muy interesante lo que tú dices, Fátima, porque muchas personas están buscando una solución con la ciencia. Perfecto, la ciencia está allí para aportar una solución con exámenes, con procedimientos médicos a las personas, pero muchas veces es importante ir un poco más allá y tener esa apertura mental. Yo podría decir que tal vez la ciencia hoy en día no está tan desarrollada para explicar
cosas como estas. Fíjate, Daniel, un caso que me llamó mucho la atención. Era una persona que sufría de una dermatitis horrible y no le curaba nada, ni corticoides, nada. Tenía dermatitis que le brotaba continuamente. Entonces, bueno, yo claro, cuando van a constelar yo no sé, yo soy la facilitadora. Entonces pongo el síntoma, fíjate, constelamos el síntoma y resultó que hubo una historia de un incendio en la época de los abuelos, donde solamente el abuelo sobrevivió y las demás personas se quemaron. Fíjate, ese registro, esa situación traumática queda en el sistema familiar y de repente hay un descendiente que tiene síntomas de la piel casi como si se hubiera quemado. Es impresionante. Es impresionante y es algo maravilloso poder ir un poco más allá y poder darle el sentido a alguna situación de salud y poderla sanar de raíz. Y no todo está en nuestra existencia. Muchas veces tenemos que ir a esos registros. Me imagino que tal vez la conexión o el nexo que se ha explicado de ese tipo de fenómeno tiene que ver con el inconsciente colectivo. Podríamos hablar Totalmente, un poco sí. de esa parte. Bueno, justamente hace un siglo Carl Jung decía que el 90% de nuestras decisiones las tomamos con el subconsciente y ahí está toda la historia familiar. Incluso lo que no conocemos. Y ahí está, lo heredamos. Y tiene que ver con lo que nos sucede continuamente, el inconsciente colectivo. O sea, constelamos países, no solamente en la familia. Lo que ha pasado en la historia familiar también tiene que ver la historia del lugar. Aquí en Colombia, por ejemplo, con la violencia que ha habido, eso deja algo marcado en las personas, en los ciudadanos colombianos. La historia influye. También constelamos países, las migraciones, los sucesos, para poder sentir esa liberación, esa paz, porque lo contrario del conflicto es paz. Y justamente constelando la gente siente eso, me dicen, me siento liviana, me siento en paz. Y entonces se puede mirar la vida de otra forma y encontrar soluciones tanto a problemas, como tú has visto, físicos, que yo no digo, ay, todo el mundo se cura, yo no puedo afirmar esto, pero que se alivian mucho. Y algunas personas superan las enfermedades con el tratamiento médico tradicional también, pero en conjunto con eso. Pati, yo creo que toda persona debería constelarse, toda persona debería hacerlo porque nosotros puede que estemos sanos, no tengamos algún síntoma, pero también hay muchas cosas en nuestro linaje que es importante sanar. Y pienso que uno de los objetivos en la vida es avanzar en la conciencia, poder resolver esos conflictos que pueden estar acompañándonos y esto nos va a permitir vivir mejor y ser más conscientes de la existencia. Entonces, una recomendación que yo le daría a todas las personas que ven este video es que descubran qué está detrás de esa práctica, que yo la incluyo dentro de las terapias del alma. Así es, bueno, tenemos la oportunidad de verlo desde otra manera, poder hacer otra mirada a aquello que sucedió dramático, a aquello que nos está influenciando, y es una herramienta fácil, muy bonita, y que cada uno, si quiere, tiene la opción de experimentar y de comprobar. Como digo yo, prueba y después aprueba. Y de verdad que es algo desde lo profundo y es tan bonito porque se trata del amor, no se juzga, y es tan liberador, tan sanador, que podemos mirar atrás y dar las gracias para aquellos que les fue difícil y que aún así nos llegó la vida a nosotros y lo podemos hacer diferente porque tenemos herramientas tan buenas como esta, que a lo mejor antes pues no las conocían y no tenían noción. Entonces es una decisión propia y una oportunidad muy buena de ver, de comprender y poder estar mejor en la vida cotidiana. La vida nos traerá siempre desafíos, por supuesto, pero estar mejor, de alguna manera ponemos un granito de arena por un mundo mejor y más tranquilo, con más paz. Así es, Fati. Bueno, cuéntanos cómo te pueden encontrar todas las personas que se interesan en las constelaciones familiares, cómo te pueden encontrar en las redes, cuál es su contacto. Bueno, mi contacto es en Instagram, Fátima, _ y mi apellido, que es rarito, es Sangareau. Soy la única en el mundo. Ahí me encontráis. Mi eslogan es vivir bonito y ese es el propósito, de que logremos vivir bonito a pesar de las circunstancias y siempre mejorar nuestra calidad de vida en todos los aspectos. Muchas gracias, Fátima. De verdad que estoy encantado de escuchar toda esta información tan valiosa y poderla compartir con la comunidad de Conciencia Sanadora. Muchas gracias Muchas gracias a ti, Daniel, de verdad. Muchas gracias. Es un honor. Muchas gracias, Fati.
Y para todas las personas que vieron este video, ya saben, es importante ir un poco más allá y aprovechar todas las herramientas que tenemos para seguir conquistando nuestra salud y alcanzar una vida maravillosa, una vida en bienestar y vivir bonito, como dice Pati. Un saludo para todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.